En nuestro canal somos fanáticos de los Hot Wheels, pero somos más fanáticos de los automóviles. Y la gran ventaja de poder coleccionar estos cochecitos en diferentes tamaños, diferentes escalas, es que puedes tener diferentes calidades y por supuesto también diferentes características en cada uno de ellos. La escala la definimos como un cociente que mide la proporción entre la réplica, que serían los autos que tenemos acá, y el modelo original, que sería el vehículo que en este caso lo produjo Ford. Aquí tenemos diferentes versiones del Ford Mustang. En este caso tenemos en Hot Wheels la versión del Mustang Fastback de 1965 en escala 1/64. Aquí tenemos la versión del Ford Mustang 1965, pero no su versión Fastback, en escala 1/39 de Maisto. Y el más grande de todos es un automóvil, en este caso también marca Maisto, en 1967 Mustang GT, en escala 1/24. Obviamente podemos observar que hay grandes diferencias. En este caso, si bien tenemos diferentes versiones de un mismo auto, de un mismo modelo, ya tenemos también mayor detalle en determinadas zonas. Pero entonces, ¿qué nos indica la escala? Como lo mencionamos, es un cociente que mide la proporción entre la réplica y el auto original. Así entonces, el 1/64 es 64 veces más pequeño que el modelo original, y así respectivamente este sería 39 veces más pequeño y este sería 24 veces más pequeño. Si nos acercamos a la escala 1/1 o escala real, que sería la del modelo original, serían exactamente las mismas medidas, por lo cual podemos ya tomar en cuenta que se hace más pequeño mientras el número es más grande y viceversa. Por eso el 1/64, que es el número más grande, es el auto más pequeño, y el 1/24, que en estos tres es el más grande, es el número también más pequeño. Si quisiéramos conocer la medida exacta del vehículo a escala real, tendríamos que tomar la medida en este caso y multiplicarla por su escala. Así también podemos definir que una parte o un centímetro de este vehículo representa 64 centímetros para el modelo a escala real. Así que si queremos medir cuánto sería en la escala real, cuánto representaría este vehículo, tenemos que tomar las medidas tal como se tomaron en el vehículo a escala real. Ahí tenemos que es de aproximadamente 7.5 centímetros, donde quedaría la última zona del frontal del vehículo. Como esto es de escala 1/64, significa que ese 7.5 centímetros que acabamos de obtener tenemos que multiplicarlo por 64 veces, es decir, 64 el número, el cual nos da 480. Si lo transformamos a metros, sería 4.80 metros de largo, lo cual según Google sería muy aproximado. Por ejemplo, en este caso nos dice longitud de 4.79 metros. Nos encontramos dentro del rango que tendría este vehículo. Ahora vamos a medir a este, que es de la escala 1/39. De igual forma vamos a aproximarnos lo más posible hasta esta zona, y en este caso nos da aproximadamente un 12,34 centímetros. Y para el caso de 12.3 milímetros por 39 nos da una medida de 479.7, lo cual nuevamente es muy cercano al vehículo en escala real. Finalmente realizamos el mismo ejercicio con el escala 1/24, que en este caso nos da un aproximado de 20 centímetros casi justo. 480 centímetros, y si lo calculamos a metros sería 4.8 metros, muy similar al 4.79 metros. Las escalas se acercan muchísimo, todos ellos presentan un tamaño similar al multiplicarlo por su escala consecutiva, y eso nos demuestra que efectivamente la escala redujo en este caso el tamaño del vehículo a una más pequeña. Pero entonces, ¿qué significa la escala 1/64, 39 y 24 para el coleccionismo? Bueno, mientras más pequeña la escala, vas a perder muchos detalles. Por ejemplo, la parte superior suele ser la más detallada, pero la inferior ya suele tener un mínimo de detalles, llegando incluso a algunas zonas a ser totalmente planos, dependiendo de la marca con la cual tú te encuentres observando este tipo de vehículos.
Lo segundo es que en la escala 1.64, por lo general, las fábricas no te suelen decir que es de esa escala. Mattel, Matchbox, Maisto, entre otras, por mencionar algunas, no te van a colocar que es un vehículo 1.64 en sus líneas más básicas. Por ejemplo, vamos a observar la caja de uno de estos autos. Nunca vas a encontrar que está aquí el 1.64 por ningún lado. Esto porque en algunos casos suelen recortar los detalles del vehículo a ser tan pequeños y tan caro producir un vehículo más detallado. Suelen ser cosas muy básicas como por ejemplo la falta de retrovisores, la carrocería es una sola pieza, no se abren las puertas, en algunos casos no ves manijas, no tienes detallados los interiores, algunas marcas simplemente les colocan cristales oscuros, pero mientras más pequeño es más difícil detallarlo. Y como los Hot Wheels, los Matchbox, los Maisto también tienen en la escala 1.64 la función de ser vehículos que pueden ser usados en sus pistas, pues simplemente no tiene la necesidad de detallarte que es un vehículo a escala 1.64. De esta forma, ellos te mencionan que no es exacta, que lo han hecho a medida 1.64, pero no se comprometen a que todos los detalles sean exactos. Cuando nos vamos a vehículos de escalas de mayor tamaño, por ejemplo este 1.39, no es la usual, pero es una pieza más detallada que los 1.64. En este caso ya tenemos, por ejemplo, apertura de puertas. Si bien no tenemos el capó, ya tenemos otra funcionalidad. Los interiores muchísimo más detallados e incluso mira los asientos reclinables ligeramente, no porque esté roto ni por nada, sino porque tienen justamente la función de poder ser reclinables, piezas un poco más móviles. Asimismo, las llantas ya no son tan genéricas. Tenemos cierto diseño en los aros, en los rines y también en las llantas. Las llantas ya las tenemos de goma, las ruedas se pueden apreciar, incluso en algunos modelos puede que exista suspensión incluso. Pero asimismo, en la escala 1.39 todavía suele haber falencias, por ejemplo, acá el detalle en la base es prácticamente inexistente, está muchísimo más detallado el 1.64, pero ya tienes más funcionalidad, más detalle, porque este vehículo ya no se trata solamente de tener que usarlo en pistas, un objeto de exhibición. Mira, puedes observar que los faros están mucho más detallados, que ya son de otro material, no simplemente están pintados. Asimismo tenemos defensas, tenemos una matrícula perfectamente detallada con, en este caso por ejemplo dice PSH 360 Canadá, y asimismo vas a poder observar más detalle en esta escala que ya te lo permite. Sin embargo, la 1.34 no suele ser tampoco la más detallada, hay muchísimas falencias todavía, cosas como por ejemplo bordes premium, zonas de ventilación no suelen aparecer. La escala 1.24 y la 1.10, que también son dos escalas muy buscadas, muy queridas por los coleccionistas que se dedican a buscar autos que sean reproducciones lo más fieles posible, ya son mucho más detalladas. Por ejemplo, en estos casos sí tenemos retrovisores que no los teníamos en ninguna de las otras dos. Los materiales pues se ven bastante de mayor calidad. Tenemos aquí el detalle en aluminio de las zonas premium. Ya tenemos también una zona del maletero recortada, en algunos casos suele abrirse, en otros no. Tenemos un muchísimo mayor detalle en los rines, los aros, incluso las llantas tienen mayor definición. Si nos vamos a la parte de abajo, pues ya hay relieves, hay zonas tal como habría en el vehículo a escala real. En el frontal solamente lo observas pintado, acá ya está el logo del Mustang en la parte frontal en relieve, aunque sea en plástico, pero ya lo posees y tiene también otro material, otra característica mucho más presente, y puedes disfrutar de mejor forma esta colección, aunque por lo general estos vehículos ya suelen ser destinados a exhibición, aunque también hay muchos niños que los buscan. Ahora, en precios sí tenemos una gran diferencia. Por ejemplo, estos pequeños no suelen pasar de los $3 en ninguna de las marcas que suelen ser las más famosas en su línea básica. Ni Matchbox, ni Hot Wheels, ni Maisto, ni otras suelen pasar ese precio, porque
también son autos muy pequeños, y estos principalmente están destinados a niños que quieren jugar con sus vehículos y en sus pistas, no tanto al coleccionismo como tal. Aunque por supuesto existen coleccionistas de Hot Wheels específicos de esta escala, pero en su mayoría el mercado está diseñado para niños. Luego, la 1.39 la verdad que no es una escala muy famosa acá en nuestro continente, pero en Europa sí que suele haber bastante más, incluso en Asia también. Esto porque la escala 1.39 suele ser destinado a ambos mercados, tanto a los niños que quieren jugar con estos vehículos, como también a las personas que quieren coleccionarlo ya con un poquito más de seriedad. Y esta versión de los autos, que ya son un poquito más de escala 1.24 y por supuesto la famosa escala 1.10, ya es casi 100% para los coleccionistas. Porque si tú le das esto a un niño, por supuesto que se va a divertir, pero lo va a lanzar, lo va a arrojar y se van a ir cayendo muchas piezas delicadas. Por ejemplo, la parte frontal se caería muy fácilmente porque aunque está bien detallado, es una pieza plástica que apenas si está pegada ahí. Pero sería muy resistente y un grato recuerdo para cualquier niño, aunque esto lo disfrutaría muchísimo más un coleccionista por el gran nivel de detalle que posee. ¿Cuál te recomiendo si vas a empezar a coleccionar? Directamente ve por la 1.24 y la 1.10, ya que esto te brindará el mayor detalle, la mayor fidelidad a tu vehículo. La escala 1.24 es la más famosa en todo el mundo. La 1.10 la vas a poder encontrar mayormente en Estados Unidos. Su precio, si bien es elevado con respecto a las otras dos, porque puede suponer entre 3 y 10 veces el precio de las otras escalas, lo justifica porque su nivel de detalle es muchísimo mayor y por supuesto también la exhibición es muchísimo más notorio. Probablemente en todo el video quien más te robó la atención fue este auto antes que los otros dos, así que sería hermoso verlos exhibidos en una pared donde llamen la atención de todos tus visitantes o la tuya cuando quieras ir a relajar. O quizás si es que quieres probar, quieres entrenarte en customizar tus propios vehículos. Es mucho más fácil poder desarmar uno de estos vehículos y poder también cambiarle la pintura, pulirlo, detallarlo antes que comenzar por uno de estos. También si es que estás queriendo regalar un juguete a un niño que guste de los automóviles, es una excelente opción calidad-precio. Si lo que quieres por el contrario es tener automóviles que sean versátiles, que puedas llenar rápidamente una repisa, que puedas ir a buscarlos en cualquier lado y por supuesto también que tengas ese detalle de ser pequeñitos, porque algo que es hermoso de estos vehículos es que son pequeños y para su tamaño tienen un nivel de detalle más que aceptable. Te recomiendo las versiones básicas de Hot Wheels. No te recomiendo coleccionar mucho las versiones Premium ni RLC, porque por el mismo costo de una de esas podrías tener muchísimo más detalle, muchísimo mayor valor coleccionable en otras marcas, y eso definiría las escalas de los autos de colección. Hasta la próxima, que la pases bien.